Oye, ¿sabías que hay un lado oculto en el cristianismo primitivo que la iglesia convencional no quiere que conozcas? Vamos a sumergirnos en el mundo misterioso de los gnósticos, un grupo que afirmaba tener la clave de un conocimiento divino secreto. La palabra gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento. Pero este no era un conocimiento cualquiera, era una verdad profundamente espiritual, una revelación cósmica sobre la naturaleza misma de la existencia. Los gnósticos creían que el mundo físico en el que vivimos no fue creado por el Dios verdadero. No. Según sus enseñanzas, el mundo era una trampa, creada por un Dios falso al que llamaron el Demiurgo. Este no era el creador amable y amoroso que muchos asocian con la Biblia. En cambio, el Demiurgo era retratado como corrupto, celoso y decidido a mantener a la humanidad encadenada. ¿Encadenada a qué? A la ignorancia, al materialismo, a una ilusión. Piensa en eso por un segundo. ¿Qué pasaría si todo lo que te han dicho sobre los orígenes del universo estaba diseñado para impedirte conocer la verdad? Para los gnósticos, la salvación no era algo que una iglesia pudiera otorgar ni algo que se lograra a través de rituales externos. No. Creían que la salvación provenía desde dentro, al darse cuenta de tu propia divinidad y al encender tu conexión con una realidad superior, más allá de este mundo falso. Ellos veían el mundo material como una prisión y sostenían que, solo despertando a esta verdad podrías liberarte. Pero aquí es donde las cosas toman un giro aún más oscuro. Los textos gnósticos desafiaban abiertamente la autoridad de las instituciones religiosas. Argumentaban que la obediencia ciega a los líderes de la iglesia y al dogma no era el camino hacia la iluminación. Naturalmente, esto no fue bien recibido por la iglesia primitiva, que los veía como una amenaza peligrosa. Para el siglo IV, la iglesia los había etiquetado oficialmente como herejes y destruyó sistemáticamente sus enseñanzas. Sin embargo, algo increíble sucedió en el siglo XX. Una colección de textos gnósticos antiguos, conocida como la Biblioteca de Nag Hammadi, fue descubierta en Egipto. Estos textos, que habían permanecido enterrados durante casi 2 milenios, desataron nuevos debates sobre lo que los primeros cristianos realmente creían. ¿Podrían los gnósticos haber estado en lo cierto? Pregúntate, ¿por qué la iglesia estaba tan desesperada por silenciarlos? ¿Se trataba simplemente de mantener el control o los gnósticos exponían una verdad demasiado peligrosa para ser ampliamente conocida? ¿Y si todo lo que creías saber sobre Dios estaba al revés? Los gnósticos se atrevieron a plantear lo impensable. ¿Y si el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, Yahweh, no fuera un creador benévolo, sino el villano de la historia? Según las enseñanzas revolucionarias de los gnósticos, Yahweh no era el Dios supremo, sino el Demiurgo, un ser tiránico y defectuoso que creó este mundo material como una prisión para la humanidad. A diferencia del Dios trascendente, puro espíritu y luz, que los gnósticos veneraban, el Demiurgo estaba obsesionado con la dominación. Veían las acciones de Yahweh en el Antiguo Testamento no como signos de justicia divina, sino como evidencia de una verdad más oscura. Piénsalo por un momento, historias de inundaciones que aniquilan a la humanidad, ciudades destruidas por completo y exigencias interminables de obediencia. ¿Podrían ser estos los actos de un ser imperfecto y celoso, que lucha por mantener su control sobre la creación? Para los gnósticos, esto no era solo una cuestión teológica, era profundamente personal. Ellos creían que cada ser humano lleva dentro de sí una chispa de divinidad, una pieza del Dios verdadero atrapada en su forma mortal. Esta chispa era la mayor amenaza para el Demiurgo. Su misión principal era mantener a la humanidad ciega a sus orígenes divinos, utilizando las tentaciones de la riqueza material, el sufrimiento interminable y el rígido dogma religioso. Estas distracciones mantenían a las almas alejadas de despertar a su verdadera naturaleza. Los gnósticos no consideraron estas enseñanzas como mera especulación. Afirmaban haber accedido a este conocimiento a través de visiones, experiencias místicas y revelaciones secretas. Según ellos, estaban desenmascarando una gran conspiración. El gobernante tanto del reino terrestre como del espiritual quería mantener esta verdad oculta. Examinamos la evidencia.
Observa las contradicciones dentro de la Biblia, un Dios que es a la vez amoroso y vengativo, un creador que exige adoración total pero castiga a su creación por tener defectos. Para los gnósticos, estos no eran misterios que debían aceptarse ciegamente. Eran señales claras de la naturaleza dañada del demiurgo. Entonces, ¿por qué la iglesia primitiva suprimiría estas ideas? Imagina el caos si se cuestionara la conexión entre su autoridad y el Dios de la Biblia. Los gnósticos no solo desafiaban la teología, sino que amenazaban las mismas estructuras de poder de su tiempo. Y aquí surge una pregunta que podría cambiar todo lo que crees saber sobre el cristianismo. ¿Fue Jesús un salvador, como enseña la iglesia, o un rebelde enviado para exponer el mayor engaño? Para los gnósticos, la respuesta era audaz y revolucionaria. Jesús no era el Hijo del Dios del Antiguo Testamento, el demiurgo. No. Él era un mensajero del Dios verdadero, un ser divino enviado para despertar a la humanidad de su letargo espiritual. Los gnósticos veían a Jesús no como una figura de sacrificio, sino como un maestro cósmico que revelaba el conocimiento oculto, capaz de liberar a las almas de la falsa realidad del mundo material. Su misión no trataba de obediencia o redención a través del sufrimiento. Se centraba en la iluminación, el autodescubrimiento y la liberación del control del demiurgo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. Los evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas, ofrecen una perspectiva radicalmente diferente sobre Jesús. Estos textos, rechazados y reprimidos por la iglesia primitiva, lo presentan como una guía que insta a la humanidad a buscar la verdad dentro de sí misma. Una de las líneas más impactantes del Evangelio de Tomás dice: «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra». Ahora, reflexiona sobre las implicaciones de estas palabras. Si el reino de Dios está dentro de cada uno, no hay necesidad de templos, sacerdotes ni intermediarios religiosos. Para los gnósticos, la salvación no era un regalo otorgado por una autoridad externa, ya estaba dentro de cada persona, esperando ser descubierto. Pero esta idea no era solo una filosofía espiritual. Era un desafío directo a las estructuras de poder de las organizaciones religiosas. Si las personas no necesitaban sacramentos, dogmas ni jerarquías de sacerdotes, ¿qué papel cumpliría la iglesia? La versión gnóstica de Jesús no solo cuestionaba la doctrina teológica, sino que representaba una amenaza a la existencia misma de la iglesia. Por eso, no es de extrañar que la iglesia primitiva trabajara incansablemente para destruir estas enseñanzas. En el siglo IV, durante el Concilio de Nicea, se solidificó la narrativa oficial, Jesús como el Hijo obediente del Dios Creador, cuya muerte y resurrección ofrecieron salvación a través de la Iglesia. Los evangelios gnósticos fueron prohibidos, sus seguidores perseguidos y sus textos quemados. Sin embargo, no todo se perdió. En 1945, en el desierto egipcio cerca de Nag Hammadi, algo extraordinario fue desenterrado, una colección de antiguos textos gnósticos, enterrados durante casi unos 600 años. Este descubrimiento reescribió nuestra comprensión del cristianismo primitivo y expuso secretos que la Iglesia había intentado suprimir. Entre los textos hallados, el Evangelio de Tomás destaca como una colección de dichos de Jesús que no menciona la crucifixión, la resurrección ni el juicio final. En lugar de eso, se centra en el conocimiento místico y la autorrealización. Una de sus líneas más famosas dice: «El que busca, que no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se turbe, se maravillará». Otro texto revelador, el Apócrifo de Juan, cuenta una historia que parece extraída de la ciencia ficción cósmica. Describe al demiurgo como un ser imperfecto y arrogante que creía erróneamente ser el Dios Supremo. Según este texto, el verdadero Dios, incognoscible y más allá de toda forma, permanecía oculta tras capas de ilusión creadas por el demiurgo. En esta visión, el mundo material no es una creación perfecta, sino un accidente cósmico, una prisión para almas divinas atrapadas en cuerpos físicos. ¿Por qué suprimir estos textos? Estos escritos no solo ofrecían interpretaciones alternativas de la teología cristiana,
sino que rechazaban rotundamente la autoridad de la Iglesia institucional. Para los gnósticos, la salvación no provenía de rituales, sacerdotes o dogmas, sino del despertar personal. Una iglesia que estaba construyendo su poder sobre el control centralizado no podía permitir tal herejía. En el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia lanzó campañas para erradicar estas enseñanzas alternativas. La biblioteca de Nag Hammadi sobrevivió únicamente porque alguien, probablemente un monje gnóstico, escondió los textos en un frasco y los enterró en las arenas del tiempo. Los gnósticos no solo hablaban del demiurgo como el falso dios que gobierna el mundo material. También advertían sobre sus sirvientes, los arcontes. Según los textos gnósticos, estas entidades espirituales trabajan incansablemente para mantener a la humanidad esclavizada en un estado de ignorancia y distracción. Los arcontes son descritos como fuerzas sombrías que manipulan la realidad misma. Se alimentan de la confusión, del miedo humano, de la avaricia y de la obsesión con el mundo material. El hallazgo de Nag Hammadi plantea preguntas inquietantes. ¿Qué otros textos podrían seguir ocultos o haber sido destruidos? ¿Qué otras verdades podrían desafiar las narrativas que nos han contado? Los gnósticos, con su mensaje de despertar personal y rechazo al dogma, dejaron un legado que continúa inspirando a quienes buscan una conexión directa con la chispa divina dentro de sí mismos. El reino de Dios no está en edificios de piedra y madera. Está dentro de ti. Su objetivo es garantizar que nunca nos demos cuenta de la chispa divina dentro de nosotros, la paz del Dios verdadera que podría liberarnos. Aquí es donde la cuestión se torna francamente inquietante. Algunos pensadores modernos han establecido paralelismos escalofriantes entre los arcanos de la ley gnóstica y conceptos encontrados en teorías de la conspiración, la ufología e incluso tradiciones ocultas. Piensa en esto: historias de señores alienígenas, entidades interdimensionales o incluso demonios que manipulan a la humanidad, comparten sorprendentes similitudes con los arcanos. ¿Podrían los gnósticos haber estado describiendo algo real? En los textos de la biblioteca de Nag Hammadi, como la hipóstasis de los arcanos, estos seres se describen como entidades poderosas pero defectuosas, incapaces de crear nada por sí mismas. En cambio, corrompen, distorsionan y encarcelan. Su líder, el demiurgo, es ciego a sus propias limitaciones, creyéndose la deidad suprema. Los arcanos, como sus secuencias, ejecutan su voluntad sembrando caos y distracciones materiales, para impedir que la humanidad se despierte a la verdad más elevada. Los gnósticos creían que buscaban mantener a la humanidad atrapada en una realidad falsa, incapaz de acceder a sus orígenes divinos. ¿Podríamos ser jugadores involuntarios en un juego cósmico, una batalla por nuestras almas, con los arcanos moviendo los hilos? La idea parece descabellada, pero reflexiona: patrones en nuestro mundo como distracciones interminables y sistemas de control, diseñados para enfocarnos en la riqueza material y el estatus. ¿Podrían ser manifestaciones modernas de la influencia de los arcanos? En el siglo IV, la Iglesia romana pasó de ser una fe perseguida a una institución de inmenso poder. Con ese poder vino la misión de definir y controlar la doctrina cristiana. Para los gnósticos, primeros cristianos que abrazaban el conocimiento secreto y rechazaban el mundo material como obra del Dios falso, el demiurgo, esto marcó el principio del fin. El punto de inflexión llegó con la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Su visión de un imperio unificado necesitaba una fe unificada. El gnosticismo, con sus sectas fragmentadas y enseñanzas subversivas, no encajaba en sus planos. Bajo su influencia, la Iglesia convocó el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, un evento que solidificó los fundamentos del cristianismo ortodoxo. Fue allí donde se codificaron doctrinas como la divinidad de Jesús, la naturaleza de la Trinidad y la autoridad de los líderes de la Iglesia. Para los gnósticos, esto fue una sentencia de muerte, no solo en sentido figurado, sino literalmente. El concilio no solo ignoró sus creencias, sino que las declararon heréticas. Los textos gnósticos,
que ofrecían interpretaciones radicalmente diferentes de las enseñanzas de Jesús y la naturaleza de la salvación, fueron prohibidos. Peor aún, la Iglesia lanzó una campaña agresiva para eliminarlos. Se quemaron manuscritos gnósticos, se persiguió a sus líderes y sus comunidades fueron obligadas a esconderse. La represión fue sistemática y brutal, que contenía obras como el Evangelio de Tomás y los Apócrifos de Juan. Estos textos proporcionaron una rara ventana a las mentes de los primeros cristianos, que se atrevieron a cuestionar las narrativas dominantes. Las ideas gnósticas resurgieron en nuevas formas a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, los cátaros, una secta cristiana del sur de Francia, revivieron temas que hacían eco del pensamiento gnóstico, el desdén por el mundo material, la creencia en el conocimiento secreto y el rechazo de la autoridad de la Iglesia Católica. Los cátaros fueron erradicados sin piedad durante la Cruzada Albigense, una campaña lanzada por la Iglesia para aplastar lo que consideraban otra herejía peligrosa. Sin embargo, las preguntas planteadas por los gnósticos continúan atormentándonos. ¿Y si su persecución no fue simplemente para preservar la pureza teológica? ¿Y si se trata de silenciar una verdad peligrosa? Los gnósticos no solo desafiaron a la Iglesia, sino también el fundamento mismo de la autoridad, el poder y el control en la sociedad humana. Ofrecieron una visión de la humanidad que no requería gobernantes, intermediarios o instituciones. Solo era necesario el coraje de mirar hacia adentro y buscar la chispa divina dentro de cada individuo. Imaginen cuán diferente podría ser el mundo si la cosmovisión gnóstica hubiera sobrevivido como una fuerza dominante. ¿Viviríamos en una sociedad menos centrada en la riqueza material y el control? ¿Veríamos la religión organizada como un camino hacia la verdad espiritual o como una herramienta de opresión? A pesar de que los gnósticos fueron casi borrados de la historia, sus ideas nunca han desaparecido realmente. De hecho, sus enseñanzas han encontrado nueva vida en nuestro mundo moderno. Sin embargo, ¿por qué ahora estas ideas son más relevantes que nunca? Algunos argumentos que vivimos en una era de desconexión sin precedentes, aislados de nosotros mismos, de los demás y del mundo natural, dominados por pantallas, consumismo y ruido implacable. Los gnósticos creían que el mundo material era una trampa diseñada para cegarnos a la chispa divina interior. En este contexto, sus advertencias parecen inquietantemente proféticas. Nos recuerdan que la verdad no se transmite desde arriba, debemos buscarla por nosotros mismos. Déjanos saber tu perspectiva en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. Gracias por ver este video y acompañarnos en este viaje hacia el misterioso y estimulante mundo de los gnósticos. Tu tiempo, atención y curiosidad significan mucho para nosotros.